Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra sesión más del curso de patronaje básico. Lo que vamos a ver hoy es la falda. Ya es la segunda semana. Pues vamos a ver lo que son las faldas. La falda es una prenda que enriquece el guardarropa femenino y pues hay de diferentes tipos de faldas, como por ejemplo faldas rectas, faldas Chanel, faldas asimétricas, faldas con sobrecapas, que son sobre todo las que vamos a ver en esta ocasión. Y pues vamos a iniciar con la plantilla de la falda. Puesto que algunos no saben trazar la falda, vamos a hacer la transformación y la elaboración de estas faldas, iniciando con la plantilla de falda. Podemos utilizar nuestra plantilla de falda a sobre medida o bien por tallas. La falda en las tallas, para la elaboración de la plantilla, se requiere la medida de contorno de cadera y contorno de cintura para la elaboración de la plantilla. Entonces, por ahí les anexé la tabla de las tallas de falda y viene el figurín de la plantilla. Entonces, van a tomar su medida alrededor de la cadera para saber el contorno de cadera, y nos vamos a ir a la tabla y ahí vamos a checar. Aquí tenemos, bueno, tengo yo mi libro, pero les anexé la tablita de falda. Por ejemplo, aquí dice cintura y cadera, y pues voy a hacer yo la talla 30. Aquí en la talla 30 son 96 centímetros de cadera y de cintura 72 centímetros. Bien, si pueden elegir combinar dos tallas, por ejemplo, si les da la cadera, por ejemplo, si tienen, un ejemplo, 100 de cadera, pero tienen 80 de cintura, pues aquí van a elegir la talla 32 y vamos a aumentarlo de la cintura de la talla 34. Se pueden combinar. Bien, pues yo voy a elaborar la talla 30, o pueden practicar con varias tallas, o bien pueden trazar su falda a sobre medida. Quien ya la pueda hacer a sobre medida, la traza con sus medidas, su largo de falda, su ancho de cadera según su medida de cadera y su ancho de cintura según su cintura. Bien, vamos a iniciar con la plantilla delantero de falda, que es la que ocuparemos en las transformaciones de las faldas asimétricas que vamos a ver. Bien, iniciamos con el número 1, que dice largo de falda. Aquí en la talla 30, bueno, para todas las tallas es 58 centímetros de largo de falda. Ya vamos a elaborar la plantilla con ese largo, pero ya a su gusto ustedes la pueden hacer o más corta o más larga. Pueden cortar a su largo si la quieren más corta, o prolongar el largo si la quieren más larga. Pero la plantilla pues sí la vamos a hacer de 58 centímetros de largo. Y pues vamos a colocar el número 1 en el largo. Luego, número 2, estoy haciendo el delantero y dice ancho de falda son 25.3. Aquí
aquí dice que es con un cuarto de contorno de cadera más 1.3. La falda pues trae un poquito de afloje para que quede más ajustadita. Bueno, que traiga un poquitito de afloje. Entonces voy a marcar el ancho, que sería el número 2, que me pide 25.3. Y ahí voy a formar un rectángulo con estas medidas. El ancho pues sería el número 2. Luego continuamos con el número 3, que dice que es cintura, un cuarto de contorno, que serían 19 centímetros. No, 18 en la talla 30. Perdón, 18. Entonces marcamos los 18 y vamos a colocar el número 3. Número 4 dice aumento para pinza en la cintura, que es 3 centímetros. Entonces vamos a marcar del número 3, vamos a recorrer 3 centímetros de aumento para la pinza y vamos a colocar el número 4. Para el número 5 dice profundidad curva en la cintura y me está pidiendo 1 centímetro. Del número 1, que es de mi largo hacia abajo, marco 1 centímetro y ahí voy a anotar el número 5. Para el número 6, que es largo de cadera, voy a marcar 18 centímetros en sus... Esta es una reglita que se lleva en la sobremedida. Según la estatura o la talla, son 18, 19 o 20. Aquí en esta talla me está pidiendo 18 centímetros. Los marco desde arriba del ángulo de la falda hacia abajo. Y ahí voy a anotar el número 6. Para el número 7 es largo de cadera. Este largo de cadera, pues voy a unir con una recta punteada del número 4 a mi largo de cadera. Voy a dividir a la mitad de este largo y voy a marcar medio centímetro, 5 milímetros, y ahí voy a unir con la curva. Que pase por esos 5 milímetros. Y para la curva, el número 8 dice curva en el costado. Ah, bien, el número 8, pues el 7 sería unir los puntos y el número 8 es ya la curva. Y el número 9 es largo al tobillo. Esta es una medida variable, pero ya es el largo al tobillo. Entonces hasta aquí terminamos nuestra plantilla de la falda. Para la pinza vamos a marcar y a dividir. En el trasero se divide a la mitad. Del punto 1 al 3 se divide a la mitad y ahí se marca la pinza.
En el delantero vamos a tomar la medida del punto alto de busto, que es del pezón a pezón a la mitad, y ahí vamos a marcar, según la tabla de los talles, y escuadramos. Y vamos a aumentar 1.5 a cada lado, porque aumentamos 3 para la pinza, y vamos a unir la pinza y la vamos a marcar a 1/3 de la línea. Vamos a dividir en tercios la línea, si son 18 serían 6, y vamos a unir con curvas ligeritas de un lado y del otro. Y para recortar la pinza y la falda, para que nos dé la forma, vamos a escuadrar 4 centímetros y vamos a unir con la curva al número 4. Y por ahí vamos a recortar por la curva, doblando la pinza hacia adelante para que nos forme el piquito de la pinza, y por ahí la vamos a recortar. O le marcamos aquí con la carretilla para que se marque, miren, y ahí forma el piquito. La pinza. Y lleva unas claves y marcas. Vamos a marcar lo que es el hilo de la tela, que es la flechita del hilo de la tela en que se va a recortar la falda, y las crucecitas o los circulitos que significan doblez de tela. Y esta pues va a ser falda delantera. La pinza puede ser a 1/3 o puede ser a 1/3 menos 1 de la línea. De aquí a aquí, 1/3 menos 1. Sería como, si 1/3 son 12, menos 1 serían 11. En el delantero, en el trasero sí es de 12. Igual, para darle un poquito de forma, en el ruedo, en la base, vamos a subir 1 centímetro, y a la mitad de la línea de ancho, yo trazo una curva ligera. Esto es para darle un poco de forma. Y así se va a recortar. Se va a colocar un aplomo en lo que es la cadera, la línea de cadera, y aplomos en la pinza, igual en el centro. Y esta es falda delantera, es plantilla básica. Y seguimos las mismas indicaciones para la falda trasera. En este caso, pues voy a ocupar yo la falda delantera. Para la transformación de mi falda asimétrica, vamos a ver lo que es la falda asimétrica con picos semicirculares. Esa va a ser la transformación. Maestra, ¿Dudas? Sí, yo tengo una duda. sí. Bueno, son dos. Uno es
¿Qué medida es la que se toma para saber la talla de la falda? ¿La de cintura o la de cadera? A la de cadera. Con tu medida de contorno de cadera, vamos a formar el rectángulo de largo y tu ancho, tu cuarta de cadera. ¿Sí? Ok. Y ya en el número 3, si vas a marcar tu cuarta de cintura. Vas Ok. a marcar tu cuarta de cintura y luego el aumento para la pinza. Muy bien. Y la otra pregunta es, ¿qué son esos que marca como a plomo y para qué sirven? Los aplomos son puntos de referencia para guiarnos. Por ejemplo, para el delantero, siempre para saber cuál es nuestra plantilla delantera, se marca un aplomo en la cadera. Y cuando es trasero, se marcan 2 aplomos. Son para guiarnos, son guías. Y también en la pinza, pues los marcamos para saber, cuando vayamos a marcar la pinza, para guiarnos de dónde vamos a marcar la pinza. En el centro también de la plantilla los marcamos. Son puntos de referencia para guiarnos. Ok, gracias. Bien, ¿dudas? Bueno, vamos a continuar con la transformación. Una vez ya que la recortamos, vamos a ocupar para realizar la transformación. Vamos a hacer faldas asimétricas con picos y vamos a ver primero lo que es la falda con picos semicirculares. Para esta falda vamos a ocupar nuestra plantilla. Nuestra plantilla de la falda delantera. Vamos a trazar una vertical y vamos a dibujar nuestra plantilla delantera. Aquí ya traía una recortada. Y marcamos la línea de cadera. Vienes delantero, falda. Bien, vamos a guiarnos con nuestra hojita, hay que imprimirla y aquí viene, vamos a seguir los pasos. Pues viene el primer punto, dibujar la falda básica delantero. Y siguiente punto dice, dividir el largo de cadera en tercios y bajar un tercio de esta, número 1 y 2. Entonces, vamos a dividir la línea de cadera en tercios.
mi línea de largo de cadera. De aquí a aquí. Vamos a dividir en tercios. Si son 18, pues serían 6 por 3, 18. Entonces bajaríamos 6 centímetros, lo de un tercio, y vamos a escuadrar esta línea. Ahí donde bajamos el tercio, escuadramos. Y vamos a anotar el número 1 en el costado, el número 2 en la línea de centro. Luego dice, sacar tercios. Hola, maestra. Oiga, no le entendí ahí. Ah, De lo de sacar los tercios, ajá. yo pensé que nada más era hasta la línea de cadera. Sí. Vamos a... Y luego lo de abajo, ¿cómo le hizo para sacarlo de abajo? Ah, mira, vamos a dividir en tercios la línea de cadera, de largo de cadera. ¿Sí? Ajá, sí. Lo dividimos en tercios. Como yo tengo 18, pues cada tercio van a ser 6 centímetros. Ajá. Aquí es 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios. Voy a marcar lo de 1 tercio de la línea de cadera hacia abajo. Ah, ok, gracias. Nada más era eso, gracias, maestro. Y escuadro ahí, ¿sí? Sí, gracias. Bien, entonces escuadramos y anotamos el número 1 y 2. Luego, siguiente punto, dice, dividir a la mitad de la línea de cadera y el punto 2 y anotar el número 3. Esta es mi línea de cadera. De la línea de cadera y el punto 2, yo divido a la mitad. Si son 6, pues serían 3. Sería la mitad. Y ahí voy a anotar el número 3. Luego dice, sacar quintos en el costado de la línea de cadera al ruedo y números 4 y 5. Entonces, dice que de la línea de cadera yo voy a dividir en quintos. Del 4 al 5. Voy a anotar el 4 y el 5. El 4 en la línea de cadera y el 5 en el ruedo. Se le llama ruedo o base. Entonces voy a dividir entre 5, que me salen a 6.5. 39 entre 5, 6.5. Y voy a marcar yo los quintos, voy a marcarlo, los quintos del 1 hacia abajo. No, del 4, perdón. Serían 6.5, 6.5, 6.5, 6.5 y 6.5. 6.5. Y aquí están los quintos. Esto me va a servir para la transformación de la falda que va a ir en picos. Aquí yo ya le anoto mis claves y marcas, que es el hilo de la tela, que es doblez de tela. Seguimos con la siguiente transformación, que dice que trazar un rectángulo con la medida 3 y 6 de largo por la medida 4 y 5 más un quinto. Entonces, del 3 al 6 yo tomo la medida hasta la base.
Y esta la voy a marcar. Este va a ser el largo del rectángulo, el largo. Son 36. Y voy a formar un rectángulo con esa medida y con la medida, esta es la medida del 3 al 6 y la medida del 4 y 5 más un quinto. Entonces, 4 y 5 me dan 39 más un quinto que de los quintos fueron 6.5. Entonces serían 39 más 6.5 igual a 45.5. Entonces voy a marcar los 45.5 del ancho del rectángulo. Y así voy a formar mi rectángulo. Trazo yo el rectángulo. Y voy a anotar el número 1, el 2 en el largo y en el ancho, el 3 y el 4. Bien, continuamos con el siguiente punto que dice marcar una bisectriz en el ángulo superior derecho. Entonces vamos a marcar una bisectriz en el ángulo así como nos dé hasta el rectángulo. Y trazamos la bisectriz hasta donde nos dé. Esta es la bisectriz. Luego, siguiente punto dice, hacer un semicírculo con 1/3 de la línea 1 y 2 de la falda. Vamos a dividir el 1 y el 2. ¿Cuánto tienen? 25 y lo vamos a dividir entre 3 y esa medida es la que vamos a marcar alrededor. Entonces serían 25 entre 3, serían 8.25 entre 3, serían 8.3. Y esto lo marcaría yo de arriba hacia abajo, alrededor del ángulo para formar un semicírculo. Y ahí voy a anotar el número 5, 6 y 7. Y ahí ya terminamos el trazo. Dice, cortar 4 rectángulos, 2 para el delantero y 2 para el trasero. Se van a recortar 4 piezas o también se puede recortar, aquí me marca que en doblez de tela, estos circulitos o igual las crucecitas significan doble tela. Entonces podemos sacar la pieza 2, esta va a ser pieza 2, en doblez de tela que va a ser
delantero falda, que va a unir a la pieza 1. Esta va a ser la pieza 1 del delantero. La transformación, pues aquí la estamos haciendo en el delantero, pero son los mismos pasos para el trasero. Vamos a realizar la misma transformación en el trasero y vamos a trazar lo mismo. O podemos sacar 2 piezas de este para que sea una del delantero y una del trasero. Igual en el figurín se ve que lleva 2 pinzas, pero igual nada más podemos trazar una pinza. Como nada más tenemos nuestra plantilla, trazamos aquí, dibujamos la pinza y sacamos lo que es, este va a ser el peto. Sacamos el peto y que sea una pieza y en el delantero pueden ser dos piezas para ponerle cierre atrás o se le puede poner el cierre al costado, un cierre invisible. Y ya nada más sacamos la pieza doble del delantero y 2 piezas para el trasero. ¿Dudas? Maestra, ¿dónde vamos a pegar el pico? ¿En qué parte de la falda? Esta pieza doble va a ir lo que es en el delantero y las otras 2 piezas en la parte de atrás. Y aquí ya nos forman los picos. Este pico tiene la caída y ahí ya nos forman 2 picos. Porque van a ser 2 piezas o una pieza doble. Donde se haga la costura de donde va a pegar las piezas delantera y trasera. Sí, si sacas 2 piezas, pues va a llevar la costura en medio, en el centro. Para eso, Ok. para eso es el aplomo. Vamos a poner el aplomo aquí y el otro aplomo y nos guiamos en la falda y nos guiamos con el aplomo. Bien, se conectan en 5 minutos para la siguiente sesión. Gracias.